Y bueno, pues mientras tanto saludamos al doctor Miguel Ángel Cuenya, que ya está conectado desde la UPA. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchísimos saludos para ti, para todo el equipo y todos aquellos que están pendientes de justamente viendo de eso se trata. Doc, pues Estamos, cuéntenos, ahora qué historia nos va a contar. bueno, yo quería hacer unas breves reflexiones sobre un tema que afectó profundamente a Puebla, como a toda la Nueva España, y que fue relacionado con la expulsión de la Compañía de Jesús de los jesuitas en 1767. Es decir, no es una historia de buenos y de malos, sino es fue un problema de carácter político, en donde estaba la compañía, la Santa Sede y la corona española. Es decir, para poder comprender, aunque sea brevemente, la problemática de la expulsión de una orden religiosa tan importante como la de los jesuitas, habría que señalar que no solamente se la expulsó de la Nueva España, sino de todo el territorio de la monarquía española en 1767, es decir, de las posesiones y de la presencia de la compañía, tanto en la península ibérica, digamos, en España, en América y en Filipinas. Fue verdaderamente un golpe muy, muy fuerte para la Compañía de Jesús y al mismo tiempo trajo una serie de problemas para el territorio novohispano y sobre todo en aquellos lugares en donde la presencia de la Compañía de Jesús era muy importante, como la ciudad de Puebla o como puede haber sido Morelia también. Bueno, para poder entender esta problemática hay que plantear muy rápidamente algunos elementos que están detrás de todo esto. El primero sería el funcionamiento del patronato regio de India o el regio patronato indiano, como también se denominaba, y que funcionó durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en donde la Iglesia Católica, es decir, el Papa, digamos, que tenía presencia en América y en Filipinas, fue dirigida bajo un sistema que nosotros podríamos decir mixto, en el que el Papa le otorgó, y esto es muy importante, la Santa Sede le otorgó a la corona española la soberanía de los territorios descubiertos y por descubrir, a cambio de llevar el Evangelio, de evangelizar estos territorios a la población nativa. La primera pregunta que va a saltar a todos aquellos que nos están sintonizando en estos momentos, nos están viendo, es por qué el Papa está otorgando esto. El Papa otorga esto debido a lo que se conoce como la doctrina omni insular, que se deriva del siglo VIII, en donde teóricamente en el siglo IV el emperador Constantino le había otorgado a la corona toda la propiedad de las ínsulas y los territorios ubicados en Occidente que no fueran gobernados por un príncipe cristiano. Claro, esto fue un documento que en el siglo XIX se descubrió que había sido falsificado. Bueno, no voy a entrar ahora en esa historia, que es una historia verdaderamente interesante y fascinante. Y por esto, hay que decirlo, la corona, el papado le entrega Irlanda a Inglaterra, digamos, le entrega la isla de Sicilia a los normandos y así sucesivamente, y a la corona de Portugal le fue entregando todas las posesiones que tenían en África, todas las islas que tenían en África. Y América, por supuesto, en cuanto llegan, digamos, Colón a territorio americano, se le va a exigir la promulgación de una bula por la cual el papado le otorga los mismos privilegios que le había otorgado a Portugal. Bueno, fueron 4 bulas, las que se conocen como bulas alejandrinas, que no voy a entrar ahora en esos detalles. Pero era una práctica común, es decir, el papado le otorga a un reino la propiedad, la soberanía sobre esos territorios, a cambio de que lleve la palabra de Dios, el Evangelio. Esto implica que la soberanía otorgada por la Santa Sede se tornaba irrevocable y que este sistema
condujo indefectiblemente al gobierno de la Iglesia que quedara subordinada al poder político, apoyándose justamente en el derecho del patronato indiano. El derecho del patronato indiano fue, o del patronato en general, del real patronato, fue entendida cada vez de manera más favorable a la corona, y esto de alguna manera era un reflejo del debilitamiento que estaba teniendo al frente el papado. Los obispos, para que tengamos una idea muy clara, los obispos, antes de asumir, debían jurar fidelidad al Papa y al Rey, predominando, por supuesto, la fidelidad al Rey. No podían ocupar su diócesis si no se habían presentado ante el monarca para rendir fidelidad. En segundo lugar, todo informe de los obispos dirigido a la Santa Sede se enviaba a través del Consejo de Indias, en donde el Consejo de Indias, presidido por el rey, supervisaban y canalizaban o no canalizaban el informe del obispo. De cualquier manera, todo documento eclesiástico dirigido o papal relativo a América debía ser supervisado por el Consejo de Indias. Los obispos americanos, en este sentido, que eran propuestos por el rey, reconfirmados por la monarquía, tuvieron siempre la convicción de que obedecían al rey, y de esta manera la Santa Sede fue perdiendo cada vez mayor autoridad en relación con el gobierno eclesiástico de las Indias. Un segundo aspecto que debemos tratar muy rápidamente fue lo que implicó la llegada de la corona borbónica de los Borbones, cuyo descendiente hoy está Felipe VI, el primer monarca borbónico que llega de origen francés, nieto de Luis XIV. Era Felipe V, cuando llegada a comienzos del siglo XVIII, comenzaron a gestarse una serie de reformas que nosotros conocemos como reformas borbónicas, las conocemos aquí en América. Y el objetivo de las reformas borbónicas fue unificar y centralizar políticamente todo el territorio de la Corona de España. Por primera vez se determina que América y Filipinas son colonias del Estado monárquico y no un feudo de la monarquía, como era hasta esos momentos. ¿Esto qué implicaba? Que los territorios, las colonias americanas y filipinas, tenían sus súbditos los mismos derechos que cualquier súbdito que había nacido y que vivía en la península ibérica. También, digamos, la idea era reformar la administración del reino, reestructurar la relación metrópoli-colonia y restringir, a lo que yo me quería ir, era los privilegios de las principales corporaciones, como la Corporación de los Mineros, como por ejemplo la Corporación de los Comerciantes, y el más importante de todos, la Iglesia. Es decir, había que restringir, había que regular, y de esta manera se va a ir prohibiendo que existan nuevos, personas, no se podían nombrar en los distintos conventos, formar a los clérigos, tenían que ser españoles, etcétera, etcétera. Y la Iglesia, en ese sentido, perdón que vaya tan rápido, pero bueno, la Iglesia en este sentido fue una de las corporaciones más afectadas por las reformas, en especial las órdenes religiosas. Para los Borbones, esto entiéndase bien porque está relacionada después con los jesuitas, para los Borbones el Estado era obra de los hombres y no de Dios, por lo que se opusieron terminantemente a cualquier intromisión política por parte del Papa. Esto no quiere decir que no reconocieran a la Iglesia, que no reconocieran al papado, pero hay niveles. La corona pretendió de esta manera afirmar el poder secular sobre el poder religioso, y esto incluía eliminar privilegios y exoneraciones fiscales que gozaban las órdenes religiosas, dominicos, agustinos, clarisas, jesuitas, etcétera, etcétera, digamos, juaninos, por nombrar solamente algunos. Y para justificar su accionar, apelaron a la política regalista, que de alguna manera regulaba las relaciones entre el Estado monárquico y la Santa Sede. Las principales reformas fueron
se los digo muy rápidamente, la afirmación del regalismo monárquico, que afirmaba que la autoridad del rey era superior a la del Papa en cuestiones que tenían que ver sobre la soberanía del Estado, como el nombramiento de los obispos, la revisión de los fallos de los tribunales eclesiásticos y también la posibilidad de quitar, expulsar del territorio de la monarquía aquellas órdenes religiosas que no se ajustaran a los preceptos y a los intereses que marcaba el regalismo. Y en este sentido, la Compañía de Jesús, ahorita les voy a explicar un poco más, fue expulsada de todos los dominios de la monarquía española en 1767. No era el primer caso, por eso yo le decía que era una cuestión política. En 1750 habían sido expulsados de todos los dominios de la monarquía portuguesa, de la corona portuguesa, y en 1761 de la monarquía de la corona francesa. Con el caso español se cerraba de alguna manera el círculo y, digamos, los jesuitas empezaban a declinar su presencia. El antecedente inmediato fue muy poco tiempo después que asumió el poder el tercer monarca Borbón, que era Carlos III, cuando en 1766 se genera un motín que se conoce, muy famoso, el motín de Esquilache, digamos, y que fue en Madrid fundamentalmente, y se acusó a la Compañía de Jesús de haber sido los instigadores y los promotores, cosa que no había sido cierta, pero de alguna manera tuvieron que asumir toda la problemática. Se pensaba, por otro lado, siempre había problemas financieros de por medio, que la riqueza que acumulaba la orden era muy grande y que además de que como corporación se oponían al programa de la reforma de la Iglesia y del Estado. Y esto llevó a que en enero de 1767 Carlos III ordenara al presidente del Consejo de Indias iniciar el proceso de expulsión que fue firmado por el monarca el 17 de marzo de 1767. La presencia de los jesuitas en la Nueva España era muy grande, era muy importante. Contaba en 1767 con 678 sacerdotes distribuidos en las principales ciudades y en las principales sedes. Y en Puebla, de estos 678, residían 119 jesuitas, distribuidos en 5 colegios. En el San Jerónimo, que hoy pertenece a Filosofía, residían el Colegio de San Jerónimo 2, en el Colegio del Espíritu Santo, el Cielo Carolino 61, en el Colegio de San Ildefonso 40, en el Seminario de San Ignacio 2 y en el Colegio de San Javier 14. En la madrugada del 25 de junio de 1767 se llevó a cabo la expulsión. De una manera verdaderamente sigilosa, se había dispuesto y se preveía, digamos, resistencia. El ejército, nadie se enteró de nada, tal es así que recién en la madrugada de ese 25 de junio se le va a comunicar a la Inquisición que se estaba llevando a cabo la expulsión, es decir, se hizo con total sigilo y se les comunicó a los sacerdotes que se les expropiaba, se les confiscaba todas sus propiedades, todas las haciendas y todos los bienes que ellos tenían, que únicamente podían llevar sus libros, sus misales, sus libros de rezo y la ropa más indispensable. Debían permanecer en cautiverio hasta su salida para el puerto de Veracruz, desde donde embarcarían rumbo a La Habana para posteriormente iniciar un largo recorrido por Europa, porque no fueron aceptados en la mayor parte de los lugares y terminaron recalando en Bolonia, uno de los pocos lugares que les habían aceptado. Esta situación, y con esto termino y me despido, la Compañía de Jesús fue suprimida del Papa Clemente XIV en 1773 y recién restaurada en 1814. Bueno, simplemente es una breve reflexión sobre una problemática muy compleja y verdaderamente muy, muy, muy interesante que significó
la expulsión de la Compañía de Jesús en el territorio de la monarquía española. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí estaremos atentos a su próxima columna. Y bueno, pues aprovechamos como siempre para mandarle un gran abrazo a todas las Igualmente. compañeras y compañeros allá en la UPA. Muchísimas gracias, doc. Y pues Igualmente, muchas felicidades. nos vemos la semana siguiente.